por favor. Vamos a presentar el currículum, ¿verdad? Una hoja de vida, un resumen de la hoja de vida del doctor Nils Ramírez. El doctor Nils Ramírez es profesor asociado de la Universidad de Costa Rica de la Facultad de Farmacia. Es director del programa de posgrado en farmacia, Facultad de Farmacia, Universidad de Costa Rica. Es egresado del doctorado en gestión de proyectos de la Universidad Internacional Iberoamericana. Tiene una maestría en ciencias químicas. Hizo una tesis de estudios de biofarmacéuticos de alfa-bio, nuevo agente faciolucida de la Universidad Autónoma de México. Tiene una licenciatura en química de la Universidad de Costa Rica. Tiene una licenciatura en farmacia de la Universidad de Costa Rica. Actualmente se desempeña como coordinador y colaborador en los laboratorios de físico-química, farmacéutica 1 y 2, análisis de medicamentos 1 y 2, biofarmacia y farmacocinética. Además, participa en los cursos de teoría respectivos. Es coordinador de la BioFar, que es el Laboratorio de Biofarmacia y Farmacocinética, el cual ha prestado servicio en perfiles de disolución, asesoría y capacitación en biofarmacia y farmacocinética, bioequivalencia. Tanto la investigación experimental como la clínica en aseguramiento de la calidad y acreditación de laboratorios de ensayo. Ha participado en diversos proyectos de investigación relacionados a métodos bioanalíticos, físico-químicos relacionados al uso de medicamentos comercializados, estudios de bioequivalencia, estudios de equivalencia terapéutica para la intercambiabilidad de medicamentos, en farmacocinética y comparación de perfiles de disolución. Además, el doctor Nils, pues es un excelente docente y ha participado como profesor invitado en la Universidad de San Carlos de Guatemala y también en universidades privadas como Galileo de acá de Guatemala. Doctor Nils, bienvenido a nuestra actividad. Gracias por el apoyo y por su tiempo que nos brinda para poder compartir este tema tan importante en Guatemala. Y agradecemos a cada uno de los presentes. Bienvenidos, todos los colegas, compañeros, profesionales de otros países. Doctor Nils, el tiempo es suyo. Bueno, ya son buenas noches. Así es. Buenas noches a todos y a todas. Pues un gusto saludarles aquí desde Costa Rica. Y pues sí, hoy les traigo. Vamos a ver. Okay. Ahí se ve la pantalla. Sí, doctor, se ve muy bien. Sí, doctor. Ok, bueno. Gracias por la presentación y como bien lo decía la maestra Lorena, pertenezco a la Universidad de Costa Rica como profesor asociado de la Facultad de Farmacia. Participo como coordinador del Laboratorio de Biofarmacia y Farmacocinética del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas. Está adscrito a la facultad. Bueno, el día de hoy es el tema de bioextensiones, que ese es un tema que creo que a nivel centroamericano y algunos países latinoamericanos no hemos dado un poquito más el paso, inclusive Costa Rica, en el sentido de que estamos todavía resolviendo varias situaciones desde el punto de vista de regulación para la parte de equivalencia terapéutica in vitro y de la in vivo. Y creo que el paso que se tiene que ir dando, y creo que lo vamos a tener que ir dando en forma paralela, es con la parte de las bioextensiones. Entonces, para comenzar, iniciaremos primeramente con una serie de aspectos generales que antes de empezar a hablar de bioextensiones es importante pues como repasarlos. Ya tal vez algunos de ustedes pues la terminología la han ido manejando o se han topado con ella y es importante pues como contextualizar antes de empezar a hablar de bioextensiones. Entonces algo muy importante es que nosotros lo que pretendemos es que un producto multiorigen, que también le llamamos, o ese producto prueba, o ese producto que podría ser copia, que también podría ser la denominación, buscamos que tenga una equivalencia terapéutica. Entonces,
¿qué es equivalencia terapéutica? Entonces, en la definición de equivalencia terapéutica es cuando dos productos farmacéuticos, como ahí bien indica la definición, pueden ser tanto equivalentes terapéuticos si son farmacéuticamente equivalentes o alternativas farmacéuticas. Se administran en la misma dosis molar. Se espera que tengan los mismos efectos y que tengan una eficacia y seguridad, pues, que sea esencialmente la misma y se administra por la misma vía. Generalmente aquí estamos hablando desde la parte de la vía oral. Bueno, para demostrar esa equivalencia terapéutica, podemos hacerlo o podemos demostrarla a través de varios estudios. Una puede ser mediante estudios farmacocinéticos comparativos, que es la parte de bioequivalencia. Pueden ser estudios comparativos farmacodinámicos o pueden ser también los ensayos clínicos comparativos y también lo que es la parte de ensayos in vitro, como son los perfiles de disolución. Entonces, es un tanto para ir contextualizando lo que es, ¿qué nos trae acá para hablar de bioextensiones? También en esto es importante tener siempre y recordar qué productos no van a requerir esta demostración de equivalencia. ¿Por qué? Porque esos productos dependen de la formulación y la vía de administración también. Entonces, en esta diapositiva, como ustedes verán resaltado en negrita, está, bueno, los productos farmacéuticos que son equivalentes farmacéuticos que se administran vía parenteral. Puede ser una formulación intravenosa para la aplicación subcutánea o la intramuscular. Algo muy importante también de considerar es que vamos a esperar que los excipientes sean similares en concentraciones. No solo esperar que la concentración del principio activo pues sea de la misma potencia, como también a veces decimos, ¿sí? O concentración, sino también que los excipientes sean similares a los del producto comparador. Recordemos que acá siempre vamos a ir comparando nuestro producto multiorigen, prueba o copia con un comparador. Algo importante también por esta vía parenteral es si la forma farmacéutica está en un medio acuoso, sea un medio oleoso o son soluciones micelares. En el caso de lo que son el medio oleoso, se debe garantizar que ese vehículo oleoso sea lo más similar o equivalente al producto comparador. Entonces aquí para hacer esa salvedad. Luego tenemos los equivalentes farmacéuticos de soluciones de uso oral, que pueden ser jarabes, elixires o tinturas. Y de igual forma, esperamos que sean equivalentes farmacéuticos, que tengan la misma concentración molar del principio activo con respecto al producto comparador, que contienen los mismos excipientes funcionales y las concentraciones de esos excipientes similares al producto comparador. Más aún, y eso pues hay una diapositiva más adelante y recordemos si el principio activo es de clasificación 1 de acuerdo al sistema de clasificación biofarmacéutica, que hoy vamos a estar hablando un poquito un poquito y bastante del sistema de clasificación biofarmacéutica y los mismos excipientes en concentraciones similares. Y para otros principios activos, pues también, dependiendo de la clasificación 2 o 3, pues va a aplicar también ese análisis de los excipientes. Luego tenemos si son polvos para reconstitución, que sea en solución acuosa, lo resultante, igual aplicaría los criterios tanto A como el B. Ahora, cuando los productos farmacéuticos están en estado gaseoso o son gases, no requeriría demostrar esa equivalencia terapéutica. También tenemos aquellos de uso ótico u oftálmicos que vamos a esperar, como hemos indicado, que sean esos equivalentes farmacéuticos, el mismo principio activo, en la misma concentración molar,
que los excipientes sean los más similares en concentraciones pues muy parecidas al producto comparador. Es importante en los excipientes pues que esos excipientes no me afecten la biodisponibilidad y por ende pues también la seguridad o eficacia del producto. Continuando con estos productos que no requieren demostrar equivalencia, también están aquellos equivalentes farmacéuticos que son productos de uso tópico, siempre preparados como soluciones acuosas. Igual van a contener el mismo principio activo, en la misma concentración molar, y los excipientes en concentraciones y además en la naturaleza de los excipientes pues similares. Va a ser diferente cuando va a ser este tipo de productos tópicos si estamos hablando de geles, emulsiones o suspensiones. O también cuando son soluciones oleosas que para uso tópico, que ahí sí tendrían que tener pues una demostración de esa equivalencia. Entonces, no necesariamente se aplicaría a todos los productos tópicos, sino a excepción de estos, solo los que son de soluciones acuosas. Y luego tenemos los equivalentes farmacéuticos en soluciones acuosas para nebulización o gotas nasales. Claro, va a haber exenciones en que no va a aplicar esto cuando hablamos de suspensiones para nebulización o gotas nasales que están en suspensión, en aerosoles o en soluciones o suspensiones o inhaladores en polvo en seco o como ahí bien lo dice, inhaladores de dosis medida a presión en soluciones o suspensiones. Entonces, eso es un poco para ir contextualizando por qué hablamos de esas bioexenciones. Entonces tenemos estos casos que son productos equivalentes farmacéuticos, por ende tiene la misma aplicación o la misma vía de aplicación, el mismo principio activo, la misma concentración molar y los excipientes similares. En términos generales es lo que hemos tratado acá. Y entonces este grupo de productos no requeriría demostrar equivalencia. Solo tendrían los controles de calidad exigidos de acuerdo a lo que exige la autoridad sanitaria, que por lo general son todos aquellos ensayos que vienen especificados en la monografía, en la farmacopea. Continuando, entonces, ¿cuáles van a requerir estudios en vivo? Bueno, aquellos de liberación inmediata que van a tener una acción sistémica y ahí vamos a aceptar tal vez clase 1 y clase 3, pero eso es una generalidad. Recordemos que hay aspectos que siempre vamos a estar conversando en términos muy generales, pero la especificidad siempre va a estar dada por el principio activo, la naturaleza del principio activo y la terapéutica hacia el cual está dirigido ese principio activo en su forma farmacéutica. Entonces ahí hay que tener cierto cuidado cuando hablamos de estas generalidades, porque la especificidad, como ahora lo mencionaba, va a estar dado por la naturaleza del principio activo. Luego, van a requerir esos estudios in vivo, aquellos productos no orales y no parenterales que tienen que actuar en forma sistémica, y estamos hablando de los parches transdérmicos, los supositorios o gomas masticables, o por ejemplo testosterona en gel y ciertos anticonceptivos o insertos anticonceptivos. Lo otro, o los otros productos farmacéuticos son aquellos de liberación modificada, que están diseñados para actuar en forma sistémica. También aquellas combinaciones de productos con acción sistémica donde al menos uno de los principios activos va a requerir estudios in vivo. Luego tenemos productos farmacéuticos que no están en solución, pero para los cuales su uso no es sistémico, pero que su absorción puede representar en ocasiones pues cierto riesgo. Entonces puede ser la oral, la nasal, ocular, la dermatológica, rectal o vaginal, ¿verdad? Entonces
son aquellos que no esperamos una absorción sistémica, pero tenemos que dar garantía de que no va a haber esa absorción, y puede ser también por una cuestión meramente también de que el principio activo pueda presentar cierto riesgo si se absorbe y pasa al torrente sanguíneo. Entonces, esto nos lleva a hacer como un repaso de lo que ya antes habíamos mencionado. Entonces, vean que vimos aquellos productos que no requieren demostrar equivalencia terapéutica. Vimos aquellos que requieren estudios in vivo. Y algo muy importante es que la equivalencia, ahí debe leerse equivalencia terapéutica en el contexto del sistema de clasificación biofarmacéutica, con las siglas en inglés BCS, que es la que estoy usando en la presentación. Es importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Es así que en el año 1995, así para recordar, en donde Amidon propone la clasificación biofarmacéutica basada en solubilidad y permeabilidad de los principios activos, y establece 4 clases. Entonces, basados, tenemos clase 1, como ahí se indica, son los de alta solubilidad y alta permeabilidad. Los de clase 2, con baja solubilidad y alta permeabilidad. Clase 3, alta solubilidad, baja permeabilidad. Y los de clase 4, que son más problemáticos, que tienen tanto baja solubilidad como permeabilidad. Y como antes indicamos, clase 1 y clase 3 van a tener una especial atención desde esta clasificación. Entonces, son de los que vamos a poner atención porque nos permitiría hacer bioextensiones basados en el sistema de clasificación biofarmacéutica. Entonces, para hablar de esta bioextensión basada en el sistema de clasificación biofarmacéutica, tenemos que pensar que podemos tener principios activos que se liberan de forma muy rápida o de muy rápida disolución, y aquellos que son de rápida disolución. Los de muy rápida disolución son aquellos que no menos del 85% de la cantidad del principio activo se disuelve en 15 minutos. Recordemos las condiciones para realizar pues esta disolución, que es a 37 grados centígrados, con el aparato de paletas o canastas a las revoluciones que ahí se indica, en un volumen del medio que puede ser 900 mililitros e inclusive 500 mililitros o menos, siempre y cuando se justifique. Y algo muy importante es que vamos a valorar a nivel de 3 pHs. En alguna oportunidad, en una de las charlas ya les había comentado los 3 pHs que vamos a utilizar. pH 1,2, que representa ese fluido simulado gástrico, pH 4,5 el duodenal y 6,8 el intestinal. Luego, los de rápida disolución son aquellos que se va a disolver en 30 minutos, no menos del 85%. Igual vamos a ver su liberación a los pHs que antes indicamos. Y algo muy importante, tanto para los de rápida disolución o rápida disolución, siempre vamos a ensayarlo sin aplicar surfactantes. Y solo en aquellos casos muy particulares vamos a utilizar pues enzimas. Entonces, ¿qué es la pepsina y la pectina? En ciertos casos en donde la cubierta, por ejemplo, en casos de cápsula de gelatina, pueden provocar cierto entrecruzamiento y alterar lo que nosotros vamos a ver en la liberación. Por eso es la necesidad de utilizar enzimas en algunos casos. Entonces, ¿cuáles son los candidatos para bioextensión basados en el sistema de clasificación biofarmacéutica? Ven que empezamos con aquellos de solubilidad y permeabilidad intestinal del principio activo. Por eso los de clase 1, en forma muy general, siempre decimos que podemos bioexentarlos. Igual también los de clase 3, porque tienen alta solubilidad.
pero los de clase 3, la permeabilidad es baja. Entonces, hay ciertos requerimientos particulares con respecto a los de clase 1 que se va a requerir, pero aquí en términos generales vamos a ver que solubilidad y permeabilidad, el principio activo, y de acuerdo a la clasificación va a ser importante. Luego, la similitud de los perfiles de disolución en los 3 pH indicados, los excipientes utilizados en la formulación, que esos excipientes van a tomar relevancia, como veremos más adelante, en los de clase 3. También algo importante a la hora de hablar de bioexención basados en el sistema de clasificación biofarmacéutica es que hacemos un balance del riesgo de tomar una decisión incorrecta con respecto a la indicación o el índice terapéutico del principio activo. Entonces, por eso les decía que aunque hablemos en términos general de bioexenciones y que pudiera ser clase 1 o clase 3, tenemos que valorar el riesgo de esa decisión para bioexentar principios activos que pertenecen a clase 1 o clase 3. ¿Por qué? Porque va a depender de esa indicación terapéutica o indicación clínica, si el índice terapéutico es estrecho o no. Entonces, son cuestiones que tenemos que valorar en función del principio activo. Por eso yo siempre digo que de la generalidad podemos hablar, pero siempre va a haber una especificidad dada por la naturaleza del principio activo. Y dependiendo de esa naturaleza del principio activo, ahí es donde podríamos caer en requerir los estudios in vivo y no ser posible caer en la bioexención. Entonces, eso es el punto D, es un aspecto que siempre vamos a tener que valorar, porque no es solo parte in vitro, sino hacia dónde va dirigido en la parte terapéutica, en la parte clínica, el principio activo. Por eso debe existir ese balance entre ese riesgo-beneficio y vean que, como ahí bien lo indica, en los términos de salud pública y el riesgo para el paciente, ¿verdad? Si no, lo que aplicaría en esos casos sería más un estudio en vivo y por lo general sería un estudio de bioequivalencia o una farmacocinética comparativa. Entonces, ¿cómo disminuimos ese riesgo en la toma de decisión de bioexentar? Bueno, una es mediante la comparación de perfiles de disolución, como ya vimos, a nivel de los 3 pH. La otra es viendo los excipientes que estamos utilizando en la formulación. Entonces, son excipientes de tal manera que no me afecten la motilidad gastrointestinal o que presenten interacciones con transportadores, por ende que me afecten la absorción y como resultado, pues afecten la farmacocinética del producto. Entonces, algunos excipientes que pueden afectar esa biodisponibilidad se mencionan junto con el principio activo, está el manitol, sorbitol y pues los surfactantes. Entonces, siempre es importante valorar el excipiente que nosotros estamos utilizando en la formulación. Entonces, vean que tenemos que hacer una evaluación de la formulación desde el momento que la diseñamos en comparación de si estos excipientes pueden afectarme o no la motilidad gastrointestinal o interacciones con transportadores. Ahora, y es importante que estos excipientes considerados críticos, pues no difieran en la formulación cual y cuantitativa en caso de existir en el producto comparador con el producto que nosotros estamos formulando, ¿verdad? Entonces, recordemos que hemos conversado de que los excipientes están en una concentración y son similares entre el producto de prueba y el producto comparador.
Entonces, ¿cuáles clases del sistema de clasificación biofarmacéutica vamos a bioexentar? Bueno, clase 1 y clase 3, como antes les mencioné. En clase 1 va a haber mucho más flexibilidad con la excepción de los excipientes críticos. ¿Por qué? Porque los de clase 1 tienen alta permeabilidad y alta solubilidad. Los de clase 3, recordemos que son de alta solubilidad, pero de baja permeabilidad. Entonces, con respecto a los excipientes, ya vamos a ser mucho más rigurosos. Por eso, todos los excipientes deben ser cualitativamente los mismos y cuantitativamente similares al producto comparador. Entonces, como una regla general, es que cuanto más cercana la composición del producto de prueba al producto comparador, con lo que se refiere a excipientes, menor es el riesgo de una decisión que no sea apropiada sobre la equivalencia. Entonces, es una equivalencia terapéutica basada en la bioextensión y a través del sistema de clasificación biofarmacéutica. Si pensamos en las bioextensiones de clase 1, pues bueno, como les mencionaba, vamos a ver que tenga esos excipientes que sean aceptables y favorables para el análisis de riesgo-beneficio, que estos se deben disolver de forma similar en los 3 medios. Bueno, ahí les indico. También que parte de los criterios que vamos a utilizar es el criterio para perfiles de disolución para la comparación con el valor de F2 o cualquier otro criterio estadístico equivalente que que me permita valorar la similitud. Luego, si ambos, el producto comparador y el de prueba, se disuelven muy rápidamente, como antes les mencioné, es a los 15 minutos, no menos del 85%, no va a requerir ningún tipo de comparación, porque se considera de muy rápida disolución. En los de clase 3, pues sí vamos a aplicar los principios, por eso aquí los copié nuevamente, que habíamos tomado para la bioextensión, porque vamos a ser más rigurosos. Entonces, en el término de solubilidad y permeabilidad, en la cuestión de los perfiles de disolución, y los excipientes que vamos a utilizar. Y también, pues, el riesgo que vamos a asumir de bioexentar y ante una incorrecta bioextensión con respecto al principio activo que queremos. Por eso, cuando hablamos de clase 3, muy importante que tengamos ese riesgo-beneficio tomando en cuenta en términos de la extensión en la cual se absorbe, el sitio de absorción y el mecanismo de absorción. También, generalmente en los de clase 3, este riesgo es mayor cuando son principios activos en los cuales las biodisponibilidades tienden a ser menos del 50% o de 0.5. Entonces, son situaciones que ya tenemos que valorar más en aquellos de clase 3. Otro tipo de bioexenciones son las basadas en proporcionalidad de dosis, pero siempre dentro del esquema del sistema de clasificación biofarmacéutica. Entonces, vamos a bioexentar, como antes lo mencionábamos, de acuerdo a su solubilidad y permeabilidad, pero con respecto a la proporcionalidad de dosis también podemos bioexentar. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, vamos a tener 2 vías. Es aquel caso en donde todos los principios activos e inactivos están en la misma proporción en las diferentes potencias de la forma dosificada. Ve que aquí empezamos a ampliar un poquito más el asunto porque podemos tener
un principio activo en diferentes potencias. Por decir algo, tenemos tabletas de 5 miligramos, de 10 miligramos, de 20 miligramos. Entonces, ¿cómo está el principio activo y los excipientes en cada una de esas potencias con respecto a los excipientes? ¿Cuál es su fórmula cuantitativa? ¿Cómo se afecta? Entonces, el segundo punto, que es el principio activo en la forma dosificada, es relativamente bajo, que es otra de las formas, que hasta 10 miligramos por unidad de dosificación o no más del 5% del peso de la forma de dosificación. Pero eso nos lleva a dos aspectos más. Una, si las cantidades de los excipientes, y aquí estamos englobándolo a tabletas o cápsulas, son los mismos para las fuerzas en cuestión y solo cambia el principio activo. O si la cantidad de relleno, o lo que en inglés llamamos un filler, o ese excipiente que es como para darle relleno, se cambia para tener en cuenta el cambio en la cantidad del principio activo. Las cantidades de los otros excipientes del núcleo, ¿verdad? Si hablamos de cápsulas o tabletas, o el contenido de la cápsula, deben ser iguales a las otras potencias. O sea, no cambiamos esas cantidades de excipientes, aunque cambie el principio activo. La anterior principalmente es que teníamos esas cantidades que difieren dependiendo de la potencia. Continuando con la parte de bioextensión por proporcionalidad de dosis. En tabletas de liberación inmediata tenemos también varios aspectos. ¿Qué sucede cuando tenemos un estudio en vivo realizado en una de las potencias de la formulación? Por lo general, tenemos ese estudio en la más alta. Podemos bioexentar en términos de proporcionalidad de dosis las potencias inferiores. Entonces, por razones de seguridad o solubilidad del principio activo, bueno, que sea alta y que demuestre una farmacocinética lineal. ¿Por qué? A veces ocurre que un cambio en la potencia implica un cambio en la farmacocinética. Por ejemplo, en el caso de telmisartán, la farmacocinética a 40 miligramos es una farmacocinética lineal, pero a 80 miligramos ya no demuestra una farmacocinética lineal. Entonces, no podemos, que si tenemos el estudio in vivo de 80, extrapolarlo tal vez a 40 o viceversa. Hay que tener ese cuidado de cómo es la farmacocinética en función de la dosis también. Luego, todas las potencias pues presentan esa proporcionalidad en su formulación en la potencia estudiada. Y una manera de ver cómo se libera es mediante los perfiles de disolución comparativos en los pHs que antes mencionamos. Ahora, en caso de que hubiese una situación de que no se pudiera observar la liberación en alguno de estos pHs indicados, se podría demostrar el perfil de disolución comparativo, principalmente en el medio de ensayo de disolución que se indica en la farmacopea establecida. Entonces, demostraríamos la comparación de una potencia más alta comparada con una más baja. Y si esos perfiles de disolución son comparados, pues podemos establecer que hay podemos más bien llegar a establecer esa bioextensión por proporcionalidad de dosis. Continuando también, en la parte de proporcionalidad de dosis, pues se van a aplicar todos los criterios basados en el sistema de clasificación biofarmacéutica. Entonces, con respecto a la liberación del 85% a más de los 15 minutos,
y utilizando los 3 medios de disolución, habíamos dicho que no requeriría la prueba F2. Recordemos que esos son de muy rápida disolución. Y que en aquellos que son de disolución rápida, que son los que se liberan a 30 minutos, no menos del 85%. Y que también podríamos pensar en una bioextensión, pero siendo más estrictos con los excipientes. Hay algo importante también de mencionar, que en términos generales, y eso cambió con respecto al reporte técnico 40, que fue en el 2006, al reporte técnico en el 2017, que toda aquella formulación de liberación modificada no se podía bioexentar. Entonces, pasamos en el reporte 40, en el anexo 7, al reporte 51, en el anexo 6 de la Organización Mundial de la Salud, donde hay una apertura a esa parte de bioexentar también otro tipo de formulaciones y que son formulaciones modificadas. Entonces, en el caso de tabletas y cápsulas de liberación retardada, por ejemplo, si tenemos varias potencias, muy importante esa formulación que cumpla la proporcionalidad de dosis. Si la potencia más alta posee estudios in vivo, se pueden bioexentar las potencias más bajas. Por decir un ejemplo, el pantoprazol, que tenemos dosis de 40 y dosis de potencias de 40 y de 20. Entonces, si tenemos el estudio de la potencia más alta, podemos bioexentar la potencia más baja, cumpliendo eso sí con los perfiles de disolución comparativos. En este caso, como son de liberación retardada y poseen gastroresistencia, entonces vamos a probar en el medio ácido por 2 horas, seguido del perfil de disolución a un pH 6,8 para, entonces aquí comprobamos la gastroresistencia y vemos la liberación a un pH que representa el fluido intestinal. Entonces, si la potencia es más baja, el valor de F2 a la hora de hacer la comparación es mayor a 50, pues estamos estableciendo similitud entre los perfiles de disolución comparativo. También tenemos tabletas y cápsulas de liberación prolongada por proporcionalidad de dosis. Entonces, de igual forma, si tenemos un estudio in vivo realizado con la dosis más alta, podemos bioexentar con perfiles de disolución similares a las dosis más altas en los 3 medios. Entonces, es importante recordar que entonces nos está abriendo esta posibilidad para lo que son los perfiles de disolución aplicados a formas de liberación modificada como estos 2 casos. También en aquellos casos de tabletas con liberación por sistema osmótico, si el perfil de disolución de una potencia es similar al de la otra, podemos también bioexentar basado en la proporcionalidad de la formulación. También en aquellas cápsulas de liberación prolongada, en donde tenemos diferentes fuerzas o potencias, y a la hora de hacer los perfiles de disolución de unas potencias con respecto a otras, podemos tener perfiles de disolución comparativos a los diferentes medios y por ende podemos establecer de que el producto podría ser bioexentado si los perfiles de disolución son similares. También tenemos la equivalencia in vitro para formas dosificadas no orales. Son aquellas soluciones micelares intravenosas. Vean que siempre vamos a revisar
la composición cual y cuantitativa de la forma dosificada. Vamos a hacer esa comparación in vitro y lo que pretendemos con la bioextensión es si yo voy a tener que hacer más estudios in vivo requeridos o no. Y vean algo importante que hemos venido conversando, es que en proporcionalidad de dosis, al menos una potencia y preferiblemente la más alta tiene un estudio en vivo. Podemos bioexentar las otras. Ahora, alguien diría, bueno, ¿qué pasaría si la que tengo de estudio en vivo es la potencia más baja? Algo muy importante es que tendríamos que garantizar de que a potencia más alta la farmacocinética lineal, perdón, sigue siendo lineal. No como el caso que les mencioné de telmisartán, que haciendo la farmacocinética a 40 miligramos, es una farmacocinética lineal, pero a 80 miligramos la farmacocinética es no lineal. O sea, superior a 40 no es lineal la farmacocinética. Entonces, continuando con esta diapositiva, vemos que siempre hay que hacer ese análisis de la composición cual y cuantitativa, en este caso por ser una solución micelar intravenosa, pues del surfactante que estamos utilizando, y también queremos de alguna manera comprobar que la liberación después de la dilución en el torrente sanguíneo se asegure en forma similar. Luego tenemos aquellos productos aplicados localmente en suspensiones acuosas que deben ser la misma concentración molar, esencialmente los mismos excipientes, y comprobarse esa disponibilidad local mediante estudios clínicos o farmacodinámicos y además también una caracterización in vitro de la formulación que asegure pues un comportamiento similar. La equivalencia in vitro o terapéuticamente in vitro para formas dosificadas no orales, continuando acá, también se puede aplicar para suspensiones para nebulización, para gotas nasales, rociadores nasales en solución y suspensión, o lo que decimos nosotros sprays, los inhaladores presurizados en solución o suspensión, aquellos productos, y habíamos mencionado anteriormente en una de las diapositivas, gel tópicos equivalentes que han demostrado a través de estudios in vitro de membrana su difusión comparado al producto de referencia. También tenemos suspensiones ópticas y oftálmicas equivalentes. Ve que aquí también en varios de esos que les he mencionado ya juega algo muy importante que es cuál es la estructura cristalina o la forma cristalina al principio activo que se encuentre, porque eso va a tener mucha incidencia en la liberación, la solubilidad y por ende la biodisponibilidad, el tamaño de partícula. También aquellos productos que de alguna forma trabajan localmente en el tracto gastrointestinal. Entonces, donde el principio activo es altamente soluble, pues aquí aplicaría pues las bioextensiones basadas en el sistema de clasificación biofarmacéutica. También, y realmente hoy es, pues, como era el tema muy específico de bioextensión, y es una deuda que tenía con Segimed, es pues esta charla de bioextensión para terminar pues varios temas que veníamos conversando. También está la bioextensión por escalamiento o posaprobación. Entonces, ¿qué son las bioextensiones por escalamiento o posaprobación? Hicimos un cambio en la formulación y tenemos que garantizar que esa formulación no se ha modificado su liberación. Entonces, por eso vamos a hacer esas pruebas de disolución in vitro mediante perfiles de disolución comparativo. Ha habido un cambio en la técnica o forma de manufactura. Entonces tenemos que demostrar que esa forma
o técnica de manufactura no ha alterado la liberación del principio activo. Y más aún si nosotros tenemos diferentes potencias, como hemos mencionado, y una de ellas, pues, tiene ya estudios in vivo. Entonces, lo que nos permite también la parte de bioextensión es que hay una parte en que podemos solo tener un estudio en vivo y poder bioexentar otras formulaciones de potencia inferiores y no tener que hacer un estudio en vivo por cada formulación y por cada potencia del mismo principio activo. Entonces, esa es la relevancia también de la bioextensión. Entonces, una de las preguntas que uno podría plantearse es, ¿cuál es la necesidad de hacer bioextensión? Bueno, una de ellas, y como antes lo mencionamos, es esa parte del riesgo-beneficio que siempre vamos a tener que valorar por la seguridad y eficacia. Recordemos que los medicamentos en su forma farmacéutica siempre va dirigido a una población vulnerable y tenemos que garantizar que ese producto no produzca toxicidad porque hay una biodisponibilidad errada o más bien caigamos en una cuestión subterapéutica y el producto no vaya a hacer lo prometido en la parte terapéutica. Entonces, eso es lo que les traía hoy y si tienen algunas preguntas, con mucho gusto. Creo que aquí hay unas preguntas en el chat. Muchísimas gracias, doctor. No había encendido el micrófono por su brillante exposición. Tenemos unas preguntas acá de Angélica Alcalá. Buenas tardes. Para los productos que no requieren demostrar equivalencia, nos indica que los excipientes sean similares y en concentraciones similares al producto comparador. No obstante, en la información disponible solo se indica la fórmula cualitativa. Se indica en fichas técnicas del producto comparador, más no cuantitativamente. ¿Cómo realizar la comparación de excipientes en concentraciones similares? Bueno, muchas gracias, Angélica, por la pregunta. Y de hecho es una pregunta que ya me esperaba. Y en esto, bueno, yo no soy un formulador realmente, eh, pero las personas que se dedican a la parte de formulación ya van resolviendo como toda esta parte de qué excipientes utilizar comparados con el producto de referencia y que la liberación que yo espere de mi producto de prueba con el producto comparador sea similar. También de los formuladores o los desarrolladores, los que están en la parte de investigación y desarrollo, van teniendo, como dicen, ojo buen cubero, en el sentido de que van viendo cómo es la liberación, entonces van diciendo, ah, este tiene un excipiente así, parecido a esto, y van haciendo los ajustes. La pregunta yo me la esperaba en el sentido de que, ¿cómo sabemos? Y también hay algo muy importante en lo que mencionabas. Bueno, sí, podríamos tener la parte cualitativa. Bueno, ¿cuáles son los excipientes que se están utilizando en la formulación, pero no cuánto? Esto es parte del arte del formulador en la parte de investigación y desarrollo. Que esa proporción que vaya utilizando se ajuste. Y recordemos que en una de las diapositivas las había mencionado que si yo tengo una liberación del principio activo de esa forma farmacéutica similar y con excipientes similares, pues yo esperaría que ese producto tenga una absorción también similar. Eso en el sentido de que no vamos a llevar un producto en vivo, por ejemplo, y más si tenemos que bioexentar por proporcionalidad de dosis a un estudio en vivo si no garantizamos primeramente, bueno, la parte de control de calidad, que es de esperar,
más la parte de liberación que debe ser comparable a ese producto de referencia. Entonces yo espero haberle contestado su pregunta. Yo sé que puede faltar esa parte cuantitativa, pero ¿cómo sabemos esa parte cuantitativa? Bueno, ahí es el, como se dice, esa parte del arte de formular, de desarrollar esa formulación que vamos ajustando y diciendo, bueno, es que si utilizo un aglutinante, si utilizo, bueno, lo que llaman un filler, que es un rellenador, o si utilizo algún tipo de excipiente, facilita esa liberación, y la liberación que yo observo es porque estoy utilizando tal excipiente. Es mucho de esa experiencia, mucho de ese arte que debe tener el formulador. Muchas gracias, doctor Nils. Tenemos otra consulta acá de Julita, la licenciada Julita García. Dice, ¿qué informes de la OMS nos menciona la bioextensión? Sí, de la Organización Mundial de la Salud, al menos en el anexo 6, ahí se amplió el apartado de bioextensiones. Como les indiqué al principio y referido en este anexo 6, el reporte 51 de la Organización Mundial de la Salud, van a ver todo un apartado, que es que antes era el anexo 7 en el reporte 40, que en el 2017 pasó a ser el anexo 6. Entonces, eso es lo que les traía hoy también, en el sentido de que esto ha ido cambiando y se ha ido ya, bueno, y se ha ido ampliando a la parte de bioextensiones, porque antes, en el reporte 40, era algo muy pequeñito lo que venía de la parte de bioextensiones. Todavía la parte de bioextensiones basados en el sistema de clasificación biofarmacéutica sí se abordaba, pero ahora se aborda más, y además nos da esa posibilidad en las formas de liberación modificada, que antes no teníamos como decir, bueno, ¿de dónde por así decirlo, nos asimos nosotros para poder bioexentar con formas farmacéuticas modificadas? Prácticamente antes decíamos que una forma farmacéutica modificada iba siempre en vivo. Pero vean que acá nos está dando la opción de bioexentar en el sentido de diferentes potencias también por proporcionalidad de dosis. Entonces, es casi como dejarles de tarea la revisión del anexo 6, que ha habido modificaciones importantes. Tal vez con esto de la pandemia y toda la cuestión, pues varias situaciones también nos fue cegando a que estábamos ocupados y dirigidos a otras cosas. Y ya cuando empezamos a retomar todo este tema, vimos que ya hay una serie de cuestiones que tenemos que ir considerando. También comentarles que en la parte de bioextensión hay todo un trabajo a través de la FIP para hacer un documento armonizado para la parte de bioextensiones. También en cuestiones de guías o documentos están las guías de la ICH. En la ICH, en la M9, ahí van a poder encontrar también cómo podemos manejar la parte de los excipientes, las tolerancias también, con respecto a las bioextensiones basadas en el sistema de clasificación biofarmacéutica. También la FDA tiene una guía por ahí en donde nos indica, bueno, cuáles excipientes pueden afectar o no la biodisponibilidad. Entonces, ahora hay un buen recurso, y más a razón de la pregunta anterior, que, bueno, de no solo la parte quali, sino la parte quanti. ¿Cuánto podemos usar? Porque también ahí nos hacen recomendaciones de tolerancias. Y eso va a ser muy importante para el formulador a la hora del desarrollo de una forma farmacéutica eh, multiorigen o diríamos en general copia. Muchas gracias, doctor Nils. Tenemos algunas preguntas acá en la sala. Ujú. Eh, tenemos
los medicamentos que pertenecen a la clase 2 no son óptimos para la bioextensión. No, los de clase 2 no van a estar para la bioextensión. Así como lo dice, ya tenemos la respuesta porque aquí son de baja solubilidad. Entonces, para mejorar esa solubilidad vamos a tener que afectar ciertas cuestiones y pues esos no son candidatos a bioextensiones. Perdón, in vivo. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, doctor. Tenemos acá otra consulta. Dice, ¿en dónde se pueden encontrar el listado de principios activos según la clasificación biofarmacéutica? O sea, de la 1 a la 4. Bueno, bueno, antes había un sitio, creo que en este momento de la Drug Foundation, no sé si está habilitado, en algún momento hubo como acceso libre, pero también hay algo importante, que ustedes basados en la potencia del principio activo, la solubilidad reportada, la permeabilidad, sea lo P o C lo P, podrían dar una clasificación tentativa del principio activo y para saber con qué tipo de principio activo están lidiando. Entonces, ahí es hacer la búsqueda, bueno, tal vez antes no era tan depurada, pero yo veo que es una página que se ha fortalecido con el tiempo, como lo fue también Wikipedia, que fue muy satanizada y después se volvió una página de consulta referenciada y todo, ¿verdad? Muy especializada también. Por ejemplo, yo uso como primera entrada también, si no encuentro en alguna parte, el Dropbank. Hay ciertos libros de texto. Hay un libro de texto que es un handbook. Ahí podría mandarle a la maestra Lorena, tal vez la cita, donde viene un listado de ciertos principios activos. También hay un artículo del grupo de Amidon, donde toma los 200 principios activos del listado de los medicamentos esenciales de la OMS, en el cual hay una clasificación biofarmacéutica. Entonces, eso también les puede servir de referencia para un grupo de fármacos. También ha habido, pues, de los fármacos más nuevos, que en publicaciones en ciertos journals, uno puede encontrar ya estudios de la solubilidad, la permeabilidad y la posible clasificación también. Recordemos que aquí estamos hablando de formas farmacéuticas sólidas, tabletas y cápsulas en términos generales que van a ser comparados y que para que estas formulaciones puedan ir al mercado, ya la patente ha sido liberada. Entonces, hay una información que está a nivel científico, de una liberada la patente, que podemos tener inclusive hasta algunas veces por acceso libre. Esas serían mis recomendaciones. Muchísimas gracias, doctor. Como vamos a seguir teniendo deuda con Segimed, lo vamos a seguir invitando. Con gusto. Muchas gracias. Sí. Fíjese que acá hay otra pregunta que dice, si el fármaco es clase 1 y la disolución del comparador y del genérico a los 15 minutos es mayor del 85% en el medio de disolución, indicando en la monografía oficial, es necesario siempre evaluar los perfiles de disolución en los 3 pHs. Muchas gracias. Sí, la evaluación de los 3 pH, recordemos que los 3 pH es fluido gastrointestinal simulado. No vamos a usar surfactantes, algo muy importante. Y como les mencioné, enzimas solo y solo si se requiera. Entonces, sí vamos a tener que hacer, normalmente, los que trabajamos en perfiles de disolución, y aunque tengamos uno clase 1, vemos algunas situaciones de que
hacemos en los 3 medios y hacemos como pilotos. Igual hay que hacer en los 3 medios, no en el medio UCP. Ahora, hay algo importante, y por eso yo les mencionaba de la cuestión de la generalidad a la especificidad. Tuvimos hace un tiempo una experiencia con un producto, clopidogrel. El clopidogrel, la FDA designaba en ese momento, porque hizo un cambio en la referencia, que se hiciera en el medio UCP. ¿Qué fue lo que sucedió cuando nosotros nos llegó el producto? Hicimos en los 3 medios, los pilotos, y cuando hicimos en los 3 medios, el medio de 4,5 y el medio 6,8 se saturaba. O sea, no había efecto sumidero. No podíamos comparar. Pero en el de pH 1,2 sí disolvía muy rápido. Y dependiendo de las autoridades regulatorias, a veces estrechan ese margen. Aquí decimos que no hay que ser más papistas que el Papa. La recomendación de la FDA en su momento era hágalo en medio UCP, que era un pH de 2. Entonces, a pH de 2 se disolvía rápidamente, muy rápidamente, pero ya de antemano el principio activo, prácticamente independientemente de la formulación, no se iba a disolver ni a un pH 4,5 ni a un pH 6,8. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estas situaciones? Le aumenta el costo al fabricante. ¿Y el fabricante quién se lo traslada al final? Al paciente. Entonces también hay una cuestión desde el punto de vista técnico y como les mencionaba, de ese riesgo-beneficio sin sacrificar seguridad y eficacia, pero también no exigir más de lo que debemos exigir. Y por eso la parte de bioextensiones es un tema importantísimo que siempre debemos tener en nuestros países, porque da la accesibilidad a un medicamento que puede ser hasta con un costo menor, porque no le vamos a pedir un estudio in vivo a menos de que sea necesario, ¿verdad? De hecho, tuve una experiencia y no hace mucho, que cuando yo hablé de bioextensiones en una reunión me dijeron que era sueño de opio. Me sentí muy ofendido porque no, realmente no es sueño de opio, es hacia donde tenemos que ir, porque podemos tener toda esa evidencia científica, in vitro, y cuando realmente y solo realmente se requiere en vivo, vamos a hacer en vivo. Pero no vamos a exigir todo en vivo, toda forma farmacéutica en vivo, porque es ilógico. Creo que todos debemos tener una tarea desde la parte técnica, científica, así como la autoridad sanitaria, para definir cuál es el camino a seguir. Por ejemplo, hace poco tuvimos una presentación del decreto 32470 de la Asociación de Registradores de aquí de Costa Rica, muy preocupados por el decreto. Se hicieron varias recomendaciones. Eso está, creo que en el canal de YouTube del Colegio de Farmacéuticos, que hay varias situaciones que podemos resolverlas muy sencillo. Desde la parte de registro abreviado, por ejemplo, aquí la parte del registro abreviado puede venir de la FDA. Prácticamente hay una exigencia de hágalo y hágalo completo y hágalo hasta el en vivo, aunque ya haya sido registrado a través de la FDA. Creo que hay formas de decir, bueno, vamos a registrarlo y lo mínimo requerido para considerar esa seguridad y eficacia va a ser esto, porque ya hay una autoridad de cierto nivel. No hablemos solo de la FDA, podemos hablar a nivel de COFEPRIS, a nivel de AMNAT, a nivel de INVIMA, que son muy reconocidos a nivel latinoamericano,
que si vienen reconocidos, certificados con su equivalencia terapéutica, nosotros vamos a, en los demás países, podemos tener acceso a esos medicamentos con una valoración resumida, por así decirlo, con una garantía de que atrás hay una autoridad sanitaria muy responsable. Sí, muchísimas gracias, doctor Nils, por esta excelente exposición, como todas las que nos ha brindado. Gracias por ese tiempo que nos brinda para poder compartir este tema tan importante y del cual pues todas estamos, todas y todos estamos ansiosos de aprender más, ¿verdad? Para ver qué es lo que aplica en lo que, en la regulación que está por venir acá en Guatemala. Sí, Solamente, también, tal vez, Lorena, ahí para agregarle, porque hubo una serie de charlas, como les decía, hay un trabajo de la FIP para la armonización de la parte de bioextensiones. Esas charlas están disponibles en la página de la FIP. Es un trabajo de Talita, que en el tiempo de pandemia ella lo fue desarrollando, también con autoridades regulatorias a nivel centroamericano. Entonces, para los que puedan ir sacando ese tiempo de ir revisando esas presentaciones y es parte de la formación, parte de esa exposición y toda esa discusión científica, técnica que tenemos que dar en el balance de la seguridad y eficacia de los medicamentos que estamos registrando a nivel de las autoridades regulatorias. muchas gracias, doctor. Esperemos en breve tenerlo no solamente a través de la plataforma Zoom, sino que sea ya de manera presencial, ¿verdad? En alguna de nuestras actividades que van a Con mucho continuar. gusto de estar por allá. Claro que sí. Y pues solamente para informarle a nuestros asistentes y participantes que está ya el link para registrar su asistencia y la tenemos también aquí en pantalla, ya sea que ustedes lo quieran hacer por el código QR o lo tienen también en el chat de la sala, ya está para que ustedes puedan registrar su asistencia. Por favor, solo realizarlo una vez. Asimismo, también está indicado el link para que puedan evaluar esta actividad del día de hoy. Muchas gracias la asistencia y les quiero, si Claudita, si me hiciera favor de moverla, perfecto, les quiero compartir que para celebrar los 105 años de nuestra Escuela de Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, para celebrar los 35 años del Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos, para celebrar los 15 años del CECOT, son varias celebraciones, y por supuesto para celebrar el día 25 que fue el Día Internacional del Químico Farmacéutico, pues la Escuela de Química Farmacéutica organizó el 10º congreso, que es sobre farmacogenética y farmacogenómica. Y pues va a realizarse por plataforma Zoom el día 2 y el día 3 por la mañana, ¿verdad? Para que ustedes puedan asistir y vamos a contar con la participación de conferencistas nacionales e internacionales. Buenas noches a todos. Me parece que se quedó congelada la pantalla de licenciada Lorena Serna. Sin embargo, pues continúo por acá dándoles la cordial invitación al 10º Congreso de la Escuela de Química Farmacéutica. Estaremos pues compartiéndoles el link para la inscripción a sus correos electrónicos también, o bien pueden leer el código QR que aparece aquí en la pantalla para que se puedan registrar y participar. Las actividades se van a llevar a cabo a través de la plataforma Zoom el día 2 y 3 de octubre. En la página de Facebook de la Escuela de Química Farmacéutica también podrán encontrar el programa del Congreso y las hojas de vida correspondientes a los ponentes
excelentes que estarán apoyándonos. Ya está por aquí Lic Lorena Serna, bienvenida nuevamente. Adelante. Gracias, Claudita. El internet me falló, no me dejó continuar, pero usted concluyó con la información que les queríamos brindar del colegio, del Congreso, ¿verdad? Que están cordialmente invitados y los esperamos. Así que, doctor Neil, sin más, queremos hacer entrega de un diploma por esa excelente ponencia y por estar brindando siempre el apoyo, ¿verdad? Al Centro Guatemalteco de Información de Guatemalteco de Medicamentos en esta capacitación que se da. Ok, muchas Eh, el gracias por di- la invitación. Gracias a usted, doctor, siempre por estar dispuesto a apoyarnos. El diploma dice sí, Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Escuela de Química Farmacéutica, Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos, CEGIMED, otorgan el presente reconocimiento al doctor Nils Ramírez Arguedas por su excelente participación como ponente en la videoconferencia Bioextensión. Cuarta actividad del programa de actualización profesional coordinado por CEGIMED durante el año 2023, dado en la ciudad de Guatemala el 27 de septiembre del año 2023. Y de enseñar a todos y está firmado por el decano de funciones, el doctor Juan Francisco Pérez Sabín, por la maestra en artes Lucrecia Martínez, nuestra directora de escuela, y por una servidora Lorena Serna, que tengo a cargo la jefatura del Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos. Así, doctor, que muchísimas gracias y por favor pido un aplauso para el doctor. Muchísimas gracias Muchas siempre por el gracias a todas y apoyo a todos. Espero y por la que les haya excelente información. servido este ratito, que es un tema que teníamos pendiente, Lorena y yo, ¿verdad? Hace buen ratillo y que esperemos que en un futuro podamos colaborarle con otros temas. Claro que sí, doctor. Estaremos siempre molestándonos y pidiendo que siempre haya deudas para las capacitaciones de Segimed de su parte para Guatemala. Así que Sí, con gusto. muchísimas gracias y les estaremos invitando a otras conferencias. Asimismo, también pues lo invitamos a nuestro congreso que vamos a tener el 2 y el 3 de octubre, ¿verdad? Para poder contar con su presencia. Acá en pantalla pueden ver ustedes el formulario de evaluación de la actividad y de la misma manera encuentran ustedes esta evaluación. Hay un link también en el chat de la sala de participantes en donde ustedes pueden hacer la evaluación y le agradecemos que lo realice. Doctor, me piden algunos participantes, la doctora Ada Alvarado, si podemos compartirle su correo electrónico, si usted no lo Sí, permite, yo no, se lo no hay estaré ningún compartiendo. problema. Perfecto. Yo en un momento les estoy compartiendo en la sala para que le puedan estar ahí comunicando. Sin Ok. más, pues vamos a hacer el cierre de nuestra actividad. Es un gusto para el Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos y la Escuela de Química Farmacéutica, pues haber contado con su presencia como conferencista de esta importante plática que tenemos, que fue de bioextensión. Agradecerle su tiempo extra, ¿verdad? Y también comentarles y volver a repetir que todas estas actividades no podrían ser posibles si no tuviéramos el equipo con el que contamos en Segimed, como lo es mi compañera de fórmula, digo yo, la licenciada Claudia Gatica, una jovencita, ¿verdad? La licenciada Vivian Porres, nuestra compañera René Torcelli, que es auxiliar de cátedra, y también a Claudia Aguilar, pues que es un apoyo incondicional. Asimismo, aunque no esté presente, pues nuestra secretaria Karina Celedón. Muchas gracias a todo el equipo y ese equipo que se va renovando porque cada 6 meses cambiamos de EPS, pero hacen un gran trabajo acá con nosotros para poder llevar a cabo todas las actividades de seguimiento. Muchísimas gracias por el apoyo y muchísimas gracias a todos los que participaron en esta actividad. Vamos a continuar con nuestras capacitaciones para poder seguirles manteniendo actualizados en los temas de interés para nosotros y nuestro desempeño laboral. Muchas gracias. Voy a estar compartiendo el correo del doctor. Que no se vayan, por favor, así les queda ahí el correo del doctor. Muchas gracias, doctor. Dios le bendiga y que tenga una buena noche. Ok, con mucho gusto. Que pasen buena noche. Gracias. Muchas gracias, doctor Nils, por la excelente exposición e ilustrarnos con todos los conocimientos y experiencias que usted posee en este tema. Aprendimos No, mucho. Muchas gracias. el gusto es mío. Que la pasen bien.
Feliz noche. Feliz noche a todos, gracias por su participación. Les recordamos que esta actividad ha sido grabada y estará siendo subida a nuestro canal de YouTube Educación Continua Cejimed. Ahí podrán revisar cualquier detalle que necesiten sobre la presentación. Además, quedamos a su servicio para la resolución de consultas a través de nuestro correo electrónico cejimed@gmail.com. Es un gusto atenderles en horario de 7 a 4 de lunes a viernes a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Cejimed Guatemala y por vía telefónica en horario de 8 a 3 de lunes a viernes. Muchas gracias a todos por su participación. Estaremos enviándoles sus constancias de participación a los correos electrónicos que han registrado en el formulario. No sé si quería agregar algo más, Lic Lorena. No, Claudita, muchas gracias. Solamente desearles una feliz noche y gracias por estar con nosotros en estas actividades. Muchas gracias a todos. Feliz noche.